están? Buena jornada para todos. ¿Cómo les va? En Chile, hoy los trabajadores portuarios ponen presión y anuncian paralización mientras el Senado vota el retiro de fondos de pensiones. Nos preguntamos si lograrán pasar la indiferencia de los parlamentarios pro Piñera. Hoy se da un evento considerado histórico en esta nación chilena. ¿Por qué? Porque, bueno, se espera esa votación y la posibilidad de retirar el 10% de la jubilación privada, de lo que está en la AFP. Así vamos a empezar entonces este día, planteamos el tema y les sumamos en breve análisis. La Unión Portuaria de Chile anunció un paro de actividades a partir de las 10 de la mañana del miércoles con el objetivo de presionar al Senado, que se encontrará votando el proyecto de ley que, de ser aprobado, permitirá el retiro de hasta un 10% de las cotizaciones en las administradoras de fondos de pensiones. Los trabajadores indicaron que paralizarán la faena, pero se mantendrán movilizados mientras dure la votación en el Senado para recordarle a la clase dirigente que sin los trabajadores no se puede generar riqueza ni progreso. Los estibadores aseguraron estar conscientes que sin la presión popular, el proyecto de ley no prosperará. Por lo tanto, volverán a paralizar tal y como lo hicieron el 15 de julio mientras la Cámara de Diputados debatía la iniciativa. La Unión Portuaria de Chile aseguró que lo sucedido en la Cámara de Diputados fue un triunfo parcial, ya que si bien el retiro fue aprobado, el Fondo Solidario con aportes del Estado y empleadores para mejorar las pensiones, y ha sido rechazado. En los últimos 30 años, por concepto de cotizaciones y pago de comisiones, las administradoras de fondos de pensiones han recibido recursos 3 veces superiores a los que gastan para pagar dichas pensiones. Chile no posee un sistema de pensiones basado en los principios de la seguridad social. El sistema de las AFP es un mercado de cuentas individuales de ahorro privado obligatorio que deja en la incertidumbre a los ciudadanos durante su vejez. Hoy en Agenda Abierta abordaremos esta acción de los trabajadores portuarios chilenos que buscan exigir mejoras en los derechos laborales y rechazan un modelo de fondo de pensiones que no obedecen a la realidad que padece el pueblo chileno. Fíjense lo que dice Mega Noticias. Senado vota este miércoles proyecto de retiro del 10% de fondos AFP. Una vez que llegue a esta sala, el proyecto necesita la aprobación de los 3/5 de los senadores, o sea, 26 votos a favor por tratarse de una reforma constitucional. La duda estaba en Chile Vamos, en lo que va a ser ese partido político, porque 5 parlamentarios adelantaron que van a votar a favor. Sin embargo, el senador de Renovación Nacional, Andrés Salamad, anunció una reserva de constitucionalidad por estimar que el quórum para aprobar el proyecto es 2/3 de los parlamentarios y no 3/5. Así que fíjense cómo le van poniendo pros y contra de lado y lado, y esto es lo que justamente los trabajadores denuncian, que no quieren más vacío parlamentario, que no quieren más retrasos, que no quieren más burocracia. Por eso van justamente los portuarios hoy a paralizar actividades. O ya lo están haciendo, en verdad, por la hora en nuestra Latinoamérica. Sputnik dice, si Piñera veta el retiro del 10% de las pensiones, habrá un estallido social. Aquí hay voces de especialistas citadas en este artículo que dicen que el Senado avanza en este proyecto de ley para retirar parte de los fondos. El 83% de los chilenos apoya la medida porque la situación social es muy delicada y señalan además que el sistema privado de pensiones le da una hegemonía al capital especulativo que le permite actuar más allá del lobby. Las llamadas administradoras de fondos de pensiones, AFP, son un poder fáctico que manejan 300.000 millones de dólares, unos recursos que no se condicen con las bajas pensiones que pagan mes a mes. Miquel Romero dice, vamos por el 10% para la emergencia y por el 100% para la seguridad social, no más AFP, por un nuevo sistema de pensiones para Chile. Sumamos también a esta hora otras informaciones, otras posturas. Miren lo que dice la Confederación de Sindicatos Bancarios y Afines. Vemos con preocupación cómo algunos senadores han propuesto poner limitantes al retiro del 10%. Fíjense, tanto senadores de la oposición como los del oficialismo han mostrado reparos con que el retiro sea universal y han propuesto indicaciones para que este sea focalizado en la población más vulnerable, sin entender que la mayoría de esa población lleva años en situación precaria, supliendo los bajos sueldos con deudas y hoy en medio de la crisis sanitaria y social ya no aguanta más. Repito,
Esta es la voz de los bancarios. Me voy con Paola Dragnik a Santiago de Chile. Hoy dura un poquito más de lo habitual su reporte. Vamos a presentar lo que pasa teniendo en cuenta el abordaje de que esto es un hecho histórico para el país. Y no es que el 10% lo da el Estado, repito, el 10% es lo que tiene ahorrado el ciudadano y lo que hoy se debate con el voto en el Senado es la posibilidad de que retire ese total en una situación de precariedad que arroja la pandemia. Paola, bienvenida. Buenos días, un gusto saludarlos desde Chile. Un día importante acá en el país porque a eso del mediodía comienza la votación del proyecto de ley para el retiro anticipado del 10% de los ahorros de pensiones de los trabajadores y trabajadoras chilenas. Esto va a ser en el Senado y se ha confirmado que va a ser de forma presencial. Sin embargo, no es el último trámite legislativo. Todo indica que va a tener que regresar a la Cámara de Diputados para que aquellas indicaciones que se aprobaron o se agregaron en el Senado vuelvan a ser discutidas en la Cámara de Diputados. ¿Qué pasa si ahí entonces no hay acuerdo? Pues se genera en el tercer trámite constitucional, como se llama acá en Chile, una comisión mixta entre diputados y senadores justamente para ir cerrando estas controversias. Así es que el trámite legislativo de un proyecto de ley muy esperado por los chilenos y chilenas durante esta pandemia aún tiene un largo camino que recorrer. Pero ¿qué son estas administradoras de fondos de pensiones? Son empresas privadas que administran los ahorros de vejez de los chilenos y chilenas. Y es la Fundación Sol quien a lo largo de las últimas 2 décadas ha ido haciendo estudios, análisis y reflexiones que permiten entender justamente lo que ellos dicen o describen como el cajero automático de las grandes empresas aquí en Chile y también transnacionales que inyectan dineros frescos a estas grandes empresas. Y estos dineros que se inyectan a estas empresas son justamente los ahorros de los trabajadores y trabajadoras, donde todos parecen ganar excepto justamente quienes jubilan. Porque fíjense, hoy día las AFP, las administradoras de fondos de pensiones, están pagando cerca de 1 millón de personas sus pensiones que han jubilado. De estas pensiones, de este millón de personas que se ha pensionado y que reciben dinero de las AFP, cerca del 50% recibe una pensión igual o menor a 150.000 pesos. Esto en dólares puede parecer una cifra importante, cerca de $200. Sin embargo, Chile tiene uno de los costos de vida más altos de la región. Un pensionado de 150.000 pesos al mes, donde, por ejemplo, la cita a un médico privado puede llegar a costar 90.000 pesos, donde la cuenta de la luz o del agua en un promedio puede llegar a ser de 30.000 pesos. Estamos hablando entonces de pensiones miserables de quien ha trabajado toda su vida y ahorró sus dineros justamente en las AFP. Fundación Sol nos entrega cifras que son bastante esclarecedoras de este panorama. Al 30 de junio del 2020, las AFP administraban 201.000 millones de dólares, que son justamente los dineros de los trabajadores y trabajadoras que están siendo ahorrados para la vejez. Estamos hablando del 80% del Producto Interno Bruto de Chile. Ese es el dinero que manejan las administradoras de fondos de pensiones y que los trabajadores y trabajadoras que enfrentan esta pandemia quieren justamente retirar el 10% de esos ahorros. ¿Dónde se invierten entonces estos 201.000 millones de dólares de las futuras jubilaciones de los chilenos? El 45%, es decir, 400 millones están en empresas financieras y la banca internacional, y el 55% de ese monto está aquí en Chile. Estamos hablando de 110.600 millones de dólares. Esa es una cifra exacta entregada por la Fundación Sol. De este fondo que está invertido acá en Chile, casi 25.000 millones están en empresas que han sido la mayoría de ellas condenadas por prácticas antisindicales, por lavados, por
financiamiento ilegal de la política por evasión de impuestos. Son los grandes conglomerados aquí en Chile que han tenido y se han visto envueltos en estas colusiones y en estos escándalos económicos. Cerca de 41.000 millones de dólares están invertidos en la deuda pública, es decir, los mismos trabajadores y trabajadoras chilenas están financiando esa deuda del Estado, y casi 40.000 millones de dólares están en instituciones financieras, invertidos en papeles, en bonos, en inversiones de instituciones financieras. De esas, el 95% están puestas en los 8 bancos más grandes y más importantes aquí en Chile. Y fíjense, bancos que con la rentabilidad hacia las AFP no alcanzan el 3% de rentabilidad anual. Sin embargo, si un trabajador o una trabajadora chilena va a solicitar un crédito de consumo a una de estas 8 bancas que sacan los dineros frescos de justamente las AFP, pueden llegar a cobrarle acá en Chile entre un 20 y un 30% anual de interés. Es decir, los trabajadores y trabajadoras chilenas han sido los únicos que no han ganado con este sistema de administradoras de fondos de pensiones, y justamente esa ha sido la demanda en los últimos 20 años aquí en el país. De hecho, cuando se crea este modelo de administración privada de fondos de pensiones durante la dictadura de Augusto Pinochet, se prometía que en el año 2020 los trabajadores que jubilaran lo iban a hacer con el 100% de su sueldo, cuestión que en la práctica no ha llegado ni siquiera al 30% del sueldo. Hay que sí decir que este sistema tremendamente criticado, tremendamente desigual y que se ha convertido en el centro del neoliberalismo chileno fue lamentablemente perfeccionado durante los primeros años de democracia. De hecho, fue bajo el mandato del presidente Ricardo Lagos cuando se hace una reforma que, por ejemplo, por todos los gastos operacionales de estas transacciones financieras, son los cotizantes, es decir, los trabajadores que aportan su dinero, quienes tienen que financiar los gastos operacionales. Pero eso no es todo. Sí, las inversiones en la banca nacional, en la banca internacional, en las empresas, en los distintos activos donde las administradoras van poniendo el dinero de las pensiones de los chilenos, caen, por ejemplo, y tienen pérdidas, la pérdida la asume el trabajador. Pero si hay ganancias, entonces es compartida. Un sistema tremendamente desigual que ya no tolera más los trabajadores y las trabajadoras, y que este proyecto viene a ofrecer a ellos la devolución de este 10%, pero también una suerte de éxito a nivel de estas peleas, de esta lucha que han tenido los trabajadores en la calle, porque es un golpe al centro del modelo neoliberal. Así es que hoy vamos a estar muy atentos con esta votación en el Senado de Chile y vamos a seguir paso a paso este largo trámite legislativo que han pedido se apure lo máximo posible, porque de aprobarse y de sortear todas las dificultades legislativas aún podría enfrentar, por un lado, el Tribunal Constitucional, que va a analizar la constitucionalidad de esta eventual ley, o bien el veto presidencial del presidente Sebastián Piñera. 2 medidas tremendamente polémicas que ya están siendo rechazadas por distintos dirigentes sociales y que además dicen podría ser la gota que rebalse el vaso de un nuevo estallido social. Muchas gracias, Paola. Esteban Silva con nosotros, sociólogo, analista internacional, presidente de la Fundación Constituyente 21. Esteban, buen día, ¿cómo te va? Buen día, Marcela, ¿cómo te va? Muy bien, estaba viendo mientras escuchaba a Paola, y ya les muestro acá en pantalla, el testimonio de una señora, Imilsa Contreras, 86 años, que se encadenó en la puerta de una AFP. Y pensaba, ¿cuántas imágenes como esta hemos visto correr a lo largo de estos últimos años en Chile? Y Milsa dice, no voy a dejar de dar la pelea hasta que cambie la cuestión. Y pensé en preguntarte justamente, en situar el nodo de debate en cuántas fuerzas se ha puesto esta pelea para lograr este momento en senadores. Esteban. Bueno, esto es una larga y anterior pelea de acumulado, de lucha de las organizaciones de trabajadores, movimientos sociales, ciudadanos, de las fuerzas políticas de izquierda y progresistas en un sentido muy amplio, porque evidentemente detrás de las AFP, ¿no?,
y de las pensiones miserables que generan, pero de esta estructura de las AFP está el corazón del modelo de capitalista salvaje que tiene Chile, de desigualdad. Y creo que este es uno de los temas centrales en esta lucha, porque hoy día son millones de chilenas y chilenos que a través de la movilización, que a través de la organización, que a través de la conciencia, han ido tomando conciencia de la necesidad de cambiar y terminar con las AFP, ¿no? Y abrir paso a un sistema de previsión basado en una seguridad social de verdad. Creo que este es el tema y que esto se ha visto, por supuesto, agudizado con la situación del COVID, de la crisis sanitaria que hemos vivido y por tanto de la crisis económica de este propio modelo que ha dejado al descubierto la fragilidad de la vida del pueblo trabajador chileno. Y este es un tema hoy día central. Esta es una batalla que viene de largo aliento, que tiene que ver con el levantamiento de octubre del 2019, que tiene que ver con la organización de la Coordinadora Nacional de Trabajadores y Trabajadores no más AFP, etcétera, que hoy día tiene un momento importante con el proyecto de ley para retirar el 10%, porque en definitiva pone en cuestión el modelo de pensiones de capitalización privada forzosa. Y hablemos ahora, decías, este es el tema del hoy por hoy, pero también tenemos aquí una cuestión social en efervescencia por derechos, por conquistas laborales replegadas en estos años de neoliberalismo, pero también hay otras cuestiones gruesas para echar abajo en Chile en esta construcción, en este apuntalamiento de la democracia que buscan los trabajadores. Y con esto me refiero a toda la constitución de Pinochet, a la policía de Pinochet, a quienes están en los ministerios ejerciendo labores públicas con la visión de Pinochet. Creo que también esto hay que decirlo porque nos habla de un Chile que se prepara para seguir pujando por un país para todos, inclusivo. ¿Cómo ves a ese país pujando por una nueva realidad, Esteban? Quiero intentar nuevamente, a ver si sigue escuchándome Esteban Silva, que está en la capital chilena. Hoy el Senado vota una posibilidad importante para quienes hacen vida allí, que es en época de pandemia poder retirar el 10% de lo que han ahorrado en la jubilación privada. Solo los militares en Chile tienen un sistema de jubilación pública, solo los militares. Por eso mi profundización sobre esa herencia que vienen arrastrando desde Pinochet. Fíjense que hemos puesto una pregunta en Twitter. Si luego rescatamos el sonido con Esteban Silva, seguimos el análisis. Pero es importante ir a ver sus opiniones. Trabajadores portuarios ponen presión, anuncian paralización en Chile para este miércoles, mientras el Senado vota el retiro de fondos de pensiones. Preguntamos si lograrán pasar esta indiferencia de los parlamentarios pro Piñera. Y ustedes dicen sí, 42,7%, no 31,7%. Esteban, ¿puedes oírme? Todavía no, me dicen aquí, pero estamos trabajando para eso. Me faltó decir el no sé, 25,6%. Quiero que se queden en este porcentaje. Miren qué poca diferencia entre el sí y el no. Y miren qué importante el 25,6% de este no sé. Habla justamente, todavía no hemos llegado a las 100 participaciones, de todo lo que está en juego y cómo se dividen las opiniones sobre este tema en Chile. Esteban, ¿puedes oírme? Sí, te escucho. Qué bueno. Yo planteaba desde aquí que hay otra cuestión aquí sustancial de fondo y es cuánto necesita avanzar Chile cambiando la constitución de Piñera, removiendo justamente o tomando decisiones sobre ese estado policial, herencia de Pinochet también, y sobre todo en el día a día cuánto en los ministerios todavía falta por echar adelante para que las burocracias den paso justamente a este Chile pujante. Esteban. Sí. Bueno, creo que este es el centro de la batalla por recuperar la soberanía del pueblo chileno. Y la primera batalla estratégica, fundamental, que va a cerrar una transición, mira lo que estoy diciendo, tan larga de la postdictadura, ¿no?
hasta el día de hoy, más de 30 años, es justamente la recuperación de la soberanía de la democracia chilena para poder dirimir y resolver los problemas del tipo de modelo económico que se instaló y se impuso a la sociedad chilena de capitalismo salvaje por parte de la dictadura y que no fue modificado en estos 30 años. Y eso significa un cambio constitucional, a través, por cierto, de una asamblea constituyente. Esto fue parte de la exigencia de los movimientos sociales y de las organizaciones de trabajadores desde el estallido social de octubre hasta acá. De hecho, hubo 2 huelgas generales en que las fuerzas sociales reunidas en Unidad Social de Trabajadores exigieron la realización de una asamblea constituyente soberana, sin trabas, ¿no? Y que abrió paso y obligó al Congreso chileno a tener que hacerse cargo de esta demanda y a convocar a una reforma que permitiera un plebiscito que se va a realizar, esperamos, en octubre, para dirimir y gestar una nueva constitución. Hay una de las propuestas es que haya una convención constituyente que todavía no es del todo al 100% una asamblea constituyente soberana originaria, pero es un paso muy sustantivo. Y por otro lado, el tema de la injusticia del modelo económico, de un modelo económico que se vendió por años, primero a la propia sociedad chilena con una lógica de hegemonía a través de los grandes medios de comunicación, a través de la reproducción institucional de la propia Constitución y de las instituciones, como un modelo positivo, un modelo que iba a hacer de Chile un país, entre comillas, desarrollado. Este es el país de la OSDE, ¿no? Y afuera en el mundo, la banca, el Fondo Monetario, vendió el modelito chileno como un modelo a seguir. Y resultó que tenía pies de barro, con un grado de pobreza gigantesca, de concentración de la propiedad y de los excedentes, de desigualdad profunda, y eso es lo que emergió con mucha fuerza en la lucha social chilena y en la demanda, como tú bien señalabas, y la exigencia de la necesidad de refundar Chile constitucionalmente y sus propias instituciones, y por cierto, el cambio de la economía. Y todo esto, mira, Marcela, se da justamente esta puja, esta lucha en el medio ahora del COVID, etcétera, pero se da cuando conmemoramos el próximo 4 de septiembre 50 años del triunfo del presidente Salvador Allende y la Unidad Popular. Chile está inmerso en esta lucha y creo que el tema de avanzar hacia una previsión social, hacia la seguridad social y terminar con la AFP ha puesto en el corazón de la disputa y de la lucha chilena el tema del modelo económico, y al mismo tiempo está la exigencia por una asamblea constituyente, por una nueva constitución democrática que permita una economía distinta para Chile. Muchas gracias, Esteban, por las informaciones. Ahí voy chequeando justamente ya lo que se mueve en redes sociales respecto a Chile y vamos esperando mayor información. Quiero ir a otros puntos. A ver, ya he mostrado el desconcierto. Hay algo que es importante hasta ahora de comentarles. Alaska. Voy a Reportero Sur. Un tuit, uno de los tantos que se han subido sobre este tema hasta ahora. Alaska, reportan que el mar retrocedió a una distancia de 8 metros de las costas. ¿Por qué nos quedamos aquí? ¿Por qué ha sonado la sirena? Aquí están con alerta de tsunami. Tuvieron un terremoto de 7.8, calificado así como terremoto, allí lo pueden ver escrito. Entonces, si están en zona costera, América del Norte, México, que llamamos a México también, atención, porque obviamente pasa en Alaska, bien al norte de nuestra América, pero va a tener algún efecto sobre Centroamérica. En el mar es imprescindible que prestemos atención a cómo sube el oleaje, y todos esos sistemas meteorológicos están ya trabajando de manera conjunta previendo cualquier tipo de situación sobre esto. Luego, muchas gracias a la red de intelectuales porque nos han dado una muy alta distinción. También quiero mostrarles a esta hora, allí la imagen, la portada de nuestra sede Telesur Caracas. La Red en Defensa de la Humanidad otorgó la distinción Patria es Humanidad a nuestra
Telesur, citada aquí como multiestatal, y aseguran Telesur es patria grande, humanidad en crecimiento, memoria y porvenir. Gracias. Emocionantes esas palabras. Muchas gracias. Luego sigo. A ver, hoy tempranito cuando llegué, bueno, no tan tempranito, llegué antes, pero sobre la marcha vi algo de Colombia que ya nuestro equipo tiene también un seguimiento instalado chequeando esto. Les deseaba un buen día, les decía atentos. Cámara de Representantes de Estados Unidos condiciona ayuda para Colombia. Las dos propuestas de Ocasio-Cortez fueron aprobadas por 295 votos a favor. Ocasio-Cortez es parlamentaria demócrata. ¿Qué es lo que están votando? Están diciendo que si es lesiva la participación de fuerzas de Estados Unidos, se altera la Constitución de Colombia, no debe seguir, no hay espacio para eso. Así que es muy importante. Esto también, al lograr 295 votos, tiene incluido el voto de los republicanos. Así que atentos a la información. Luego, López Obrador también en México, en su conferencia matutina, está hablando a esta hora de las jubilaciones y de la importancia que es, ahí voy con el tuit de entrada, de recibir lo justo los trabajadores al momento de la jubilación. Esto, cuando empezó a hablar, Esteban Silva desde Chile también mencionaba la importancia justamente de quienes vamos ahorrando en determinado sistema, que al final, cuando nos toca justamente ir a usar ese dinerito, sirva para algo. Argentina tenía jubilación privada, se salió de ese sistema. Chile todavía no logra hacerlo y hoy vota esto el Senado. Voy entonces con la información en vivo y en directo a México para escuchar un poco más de lo que el funcionario a cargo del ministerio está explicando y nos quedamos con este tema. Jubilaciones. Miren lo que está mostrando allí. Él está mostrando una propuesta de reforma al sistema de ahorro. Me quedo con su explicación y luego voy con el gráfico. Ya se los muestro un poquito más. Cómo está el sistema actual y cómo será el sistema nuevo. Como pueden ver, hay tres partes que componen la aportación actual. La parte marrón es lo que ponen los trabajadores y esa en la barra de la derecha verán no va a cambiar, es decir, está cambiando el monto total de recursos para que los trabajadores tengan acceso a una pensión, pero no va a ser a costa de que tengan que ahorrar más los trabajadores y por lo tanto tengan que disminuir su ingreso disponible. El gobierno hoy hace una aportación que va en dos partes. La parte moradita es la parte de lo que se llama la cuota social y tenemos una pequeña contribución ahí del punto 225 directamente a las pensiones. La vamos a recomponer, el monto va a ser idéntico, pero va a ir fundamentalmente a los trabajadores que tienen hasta 4 salarios mínimos. Y hay dos ideas detrás de esto. La primera es que hay que proteger a los trabajadores que ganan menos, pero la segunda es que hasta 5 salarios mínimos está el 80% de los trabajadores en México. Entonces va a ir dirigido a los que menos tienen y a los que conforman la mayoría. Pero como pueden ver, la parte que incrementa mayormente es la parte de las aportaciones de los patrones. Ahora, ¿en qué se va a traducir esto en concreto? Pasamos a la siguiente, por favor. Lo que van a ver aquí son dos tablas. Pasamos a la siguiente. Lo que van a ver son dos tablas. La tabla de arriba lo que tiene es actualmente para cada uno de los niveles de unidades de medidas de actualización, lo que se llamaban antes salarios mínimos, ahora difieren ligeramente, cuánto recibe cada trabajador. Un trabajador que tiene hasta un salario mínimo recibe hoy, y si trabajó 25 años, recibe el 68% de un salario mínimo, más el 34% de su ingreso viene por la pensión de adultos mayores. La pensión de adultos mayores, que se otorga a todos los adultos por arriba de 68 años y que es permanente al tener ahora a ser asegurada como un derecho constitucional, tiene un impacto muy importante en el retiro de los trabajadores, fundamentalmente en los de 1 y 2 salarios mínimos. Representa el 34% y el 24% de sus salarios. Si ven, por ejemplo, concentrémonos en el último, en el de 5 UMAS, ese solamente tenía una tasa de reemplazo del 31% y el de 4 UMAS de 35%. Es decir, estos trabajadores estaban recibiendo apenas 1/3 de lo que estaban ganando al momento de retirarse. Con la nueva propuesta de reforma, esto va a incrementar.
como podrán ver, para 1 y 2 salarios mínimos van a tener incluso un poquito más, considerando la pensión de bienestar para los adultos mayores, de lo que estaban recibiendo ahora, y para todos los demás van a incrementar de manera sostenible. Con esto van a tener una pensión que se acerca muchísimo a los salarios que tenían al momento de retiro y que les permite retirarse en condiciones dignas y justas. Si pasamos a la siguiente, esto va a cambiar no nada más para los que llegan a los 25 años de haber estado cotizando, sino va a cambiar también para los que tienen únicamente 15 años de haber estado cotizando. Y como pueden ver, si comparamos la línea café con la línea roja, van a tener niveles muy similares de pensión, a pesar de que en la línea café cotizaron únicamente 15 años y en la línea roja cotizaron 25 años. Esto es reconocer la realidad del país y lo podemos ver en la siguiente gráfica. ¿Cómo van a quedar los resultados? Hoy la pensión se otorga a partir de los 60 años, se necesitan 25 años y el monto garantizado es el mismo independientemente de cuál es el salario de las personas. A partir de esta reforma pasarán dos cosas: no se afectan los derechos. Ahí lo tenían, más que claro. Cuba está ahora con el reporte de salud. Está ahí y además para muchas personas es útil, que no tienen la posibilidad de escuchar. Bueno, nosotros en el día de hoy, y buenos días a todas las personas que, como digo yo, se levantan todas las mañanas y escuchan nuestra información. Bueno, hoy en nuestros hospitales amanecen ingresados 181 pacientes, en vigilancia 5, sospechosos 129 y confirmados 47, activos 47. Se vigilan en la atención primaria 254 personas por nuestros profesionales, nuestros especialistas. Ayer nuestros laboratorios de biología molecular procesaron 2.714 muestras para el diagnóstico de la COVID-19. En los laboratorios de biología molecular del Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí, 928, en los del Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología de La Habana, 658, el de Santiago de Cuba, 283 y el de Villa Clara, 252. En los del Hospital Hermanos Amejeiras, 388, en el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología 146 y en los laboratorios del Centro de Investigaciones de la Defensa Civil 59 muestras. Como resultado de estos estudios que se hicieron, se diagnosticaron 13 personas con el SARS-CoV-2, o sea, con el virus, y la COVID-19. Y de esta forma se acumulan 234.800 muestras procesadas, 817 muestras procesadas y 2.462 positivas, que representan el 1,05% de las procesadas. Ayer se procesaron también muestras de todas las provincias, las más significativas de La Habana con 2.000, pero Cienfuegos procesó 60, de Holguín se procesaron 81, de Santiago de Cuba 138 y así, de todos los territorios, de todas las provincias del país. Los 13 casos diagnosticados son cubanos todos, 12 son contactos de casos confirmados y en uno se precisa la fuente de infección. Con estos 12 que son contactos de casos confirmados, pues ya suman 2.136 personas que se han diagnosticado en nuestro país, el 88,3% de todos los diagnosticados que han tenido como fuente de infección, como fuente de estudio, el haber sido contacto de un caso confirmado previamente. Como dije, hay uno en el cual se trabaja para precisar la fuente de infección y con este pues ya suman 114 personas, el 4,7% de todos los diagnosticados, que se trabaja para poder precisar
la fuente de infección. Con fuente de infección en el extranjero, 170, el 7%. De los 13 casos, 6 femeninos, y se acumulan el 49,6% en este sexo, y 7 masculinos, para un 50,4% de acumulado. O sea, 1.242 personas del sexo masculino en nuestro país han tenido la COVID-19. 8 de los 13 fueron asintomáticos, ya se acumulan 1.348, el 54,7% de todos los diagnosticados en Cuba, pues se han diagnosticado siendo asintomáticos, y en los últimos 15 días el 63,3% pues no tenían síntomas en el momento del diagnóstico de la enfermedad. Los grupos de edad afectados fueron de 20 a 40 años de edad, con 50 casos, seguido de los menores de 20 años de edad, y el grupo de 41 a 60, con 4 casos cada uno. Ahora, de los menores de 20 años de edad, hay 2 del sexo femenino, de 9 y 19 años, y 2 del sexo masculino, de 5 y 16 años. Todos los menores de 20 años diagnosticados pertenecen, bueno, ya lo vamos a decir, de los 13 casos confirmados, 12 pertenecen a la provincia de Artemisa y 1 pertenece a la provincia de Villa Clara. Los 4 menores de 20 confirmados ayer, todos pertenecen al municipio Bauta de la provincia de Artemisa, y todos son contactos de casos, de casos positivos, casos confirmados previamente, y todos son asintomáticos. El caso confirmado de la provincia de Villa Clara, y yo me detengo aquí porque, bueno, también la población va llevando los récords, va llevando las cuentas, y son provincias que incluso ya llevan mucho tiempo. Por ejemplo, la provincia de Villa Clara no tiene caso confirmado desde el 18 de mayo. Y la provincia de Artemisa, pues no tiene casos desde el 28 de mayo, o sea, Villa Clara desde el 18 y Artemisa desde el 28 de mayo. Esto, los de Villa Clara, el de Villa Clara, perdón, es del municipio Placeta, que es donde se detectó, donde se confirmó, y los de Artemisa, todos pertenecen al municipio de Bauta, en el área de salud Pedro Esperón. Todos los casos de la provincia de Artemisa, los 12 casos de la provincia de Artemisa, tienen relación con un foco que tenemos ahí, donde se produjo una transmisión como consecuencia de una irregularidad, de una violación que ocurrió ahí. Y el de Villa Clara, como ya yo dije, pues se precisa la fuente de infección. Con los 4 niños o menores de 20 que yo informé, pues ya suman 281 casos confirmados en Cuba, menores de 20 años, de los cuales 274 están de alta, el 97,5%, con una evolución bastante estable. Fíjense que los 4 del día de ayer están totalmente asintomáticos. Con este comportamiento por provincia y por territorio, La Habana no confirma casos en el día de ayer. Y yo lo digo porque La Habana siempre uno espera que aparezca algún caso. Las medidas que se están tomando en La Habana, pues indiscutiblemente los consejos de defensa, el Consejo de Defensa Provincial, los municipios que están afectados en La Habana, bueno, pues hacen que se tenga este comportamiento. Ahí yo traje, y Lilian me va a ayudar a proyectar un mapa que ya lo trajimos anteriormente, donde se refleja la distribución de los casos en La Habana y que obedece
Ahí está, ¿no? Este mapa ya nosotros lo habíamos puesto. Ahí, como ustedes ven, el territorio de La Habana, que además no descansa, se pesquisa, se busca por los riesgos que son muy elevados. Sin embargo, está concentrado fundamentalmente la zona de transmisión en los municipios del Cerro, Centro Habana, 10 de octubre, que vienen algunos de Habana Vieja, a pesar de que es un número pequeño de casos, que es donde se concentró, donde están los eventos de transmisión. Recuerden que en La Habana hay 3 eventos de transmisión, 2 en Centro Habana y 1 en el Cerro. Ese es el comportamiento de la transmisión. Como ven, el resto de la provincia se ha ido limpiando, por decirlo de alguna manera, desde el punto de vista de la transmisión, insisto, con mucho riesgo por las características de la enfermedad, los asintomáticos, y por lo tanto se pesquisa fuertemente. Trajimos también, gracias al trabajo de los compañeros del Centro de Vigilancia, específicamente al geógrafo Roberto González, de mucha experiencia, y ahí tenemos el caso de Artemisa. Y en el caso de Artemisa, como ustedes ven, está concentrado en la ciudad de Bauta, o sea, los 12 casos pertenecen a Bauta, y al área de salud, Raúl Esperón, como dijimos anteriormente. Están ahí focalizados, fíjense cómo se ven delimitados en un mismo lugar, o sea, no hay una dispersión dentro de Bauta, aunque reitero, es un foco detectado muy reciente y por lo tanto ahí se está investigando, se está estudiando y mantendremos la información a nuestra población diariamente. Con este comportamiento por territorio, pues la tasa de casos confirmados por 100.000 habitantes, en el día de hoy Artemisa está en 2,52. Es la tasa más elevada de nuestro país en estos momentos. Al tener este número, ya son 13 los casos confirmados en Artemisa, en Bauta. En el caso de La Habana, disminuye la tasa a 2,15 por 100.000 habitantes. Villa Clara, con el caso que confirmó ayer y que profundiza en su fuente de infección, pues tiene una tasa de 0,13 por 100.000 habitantes, y Cuba, con este comportamiento, pues la tasa es de 0,54 por 100.000 habitantes. En total, de los 2.462 pacientes diagnosticados en Cuba, se mantienen ingresados confirmados 47, estos son los activos, el 1,4%. Se reportan de ellos 46, el 97,8% tienen una evolución clínica estable. Se mantiene la paciente en estado crítico que informamos en el día de ayer, de aquí de La Habana, que está ingresada en el Hospital Militar Dr. Luis Díaz Soto, y que a pesar de estar en estado crítico, tiene una evolución estable en estos momentos. Desde hace 10 días no tenemos fallecidos en Cuba como consecuencia de esta enfermedad, indicador favorable. Se mantienen los 87 fallecidos que hemos tenido durante toda la pandemia y una letalidad de 3,53% contra una letalidad de 4,01% en la región de las Américas. Esto hace que Cuba se mantenga en la posición 21 de los países en la región de las Américas y en el lugar 110 en el mundo. Siempre mencionamos los 2 evacuados. Ayer se dieron 5 altas en el día. Lamentablemente es un balance que no es positivo de acuerdo al número de ingresos, y ya se acumulan 2.326 pacientes recuperados, el 94,5% de todos los pacientes o de todas las personas que se le ha diagnosticado la COVID-19 en nuestro país se encuentran recuperados. Siempre digo,
unos de alta clínica, otros de alta epidemiológica, unos en cuarentena, por decirlo en un término de dominio público en sus domicilios, y otros incorporados a su actividad, a su vida, a su trabajo, a sus estudios, a lo que estén realizando en estos momentos. El mundo, esta mañana veíamos las declaraciones de la doctora Carissa Etienne, la directora general de la Organización Panamericana de la Salud, muy alarmada con el comportamiento de la COVID en el mundo y el comportamiento de la COVID en la región de las Américas, que realmente sigue siendo el epicentro de la enfermedad. No obstante, hasta las 12 de la noche de ayer, como siempre decimos, 185 países se mantienen con casos notificados de COVID-19, ascienden a 14.684.832 los casos confirmados en el mundo. Ayer la llamativa cifra de 208.103 casos se confirmaron en el mundo y todavía lo que es peor, 4.131 personas fallecieron como consecuencia de esta enfermedad, acumulándose 610.110 fallecidos, que representa una letalidad en el mundo de 4,15%. La región de las Américas, que sigue representando más del 50%, ya es el 53,26% de todos los casos reportados en el mundo, pues ayer confirmaron 111.110 casos y ya suman 7.822.205 casos confirmados en las Américas. En el mundo, en la región de las Américas, lamentablemente ayer fallecieron 2.145 y se acumulan 314.013 fallecidos en nuestra región, para una letalidad, como yo dije anteriormente, de 4,01. Ahí sigue a la cabeza del mundo, sigue a la cabeza de la región, como es natural, pues los Estados Unidos, que ayer confirmó 56.750 casos, para un total de 3.830.010 casos confirmados y 140.906 fallecidos. Le siguen Brasil, la India, Rusia, Sudáfrica, Perú, entre los países con mayor afectación. Nosotros, reitero, el hecho de tener 13 casos confirmados, de tener 2 provincias que ya se encontraban. Dejamos Cuba, tenemos otros temas vitales para conocer también, noticias que se dan a nuestros pueblos. Pausa muy breve y regresamos. Nuestras emisiones de Edición Central ahora llegan a la pantalla de Canal 22 en Argentina, comprometiéndonos cada día contigo para informarte sobre los sucesos de América Latina y el mundo, acercándonos más que nunca a los pueblos. Telesur, la señal informativa de América Latina. Diversas organizaciones campesinas de Colombia han denunciado que más de 600 personas han sido víctimas de desplazamiento forzado en el norte de Santander. El movimiento campesino precisó que los desplazamientos se originan tras la masacre de 8 personas perpetradas por grupos armados ilegales en las zonas rurales de Cúcuta y Tibú. Señalan que tras los homicidios crece el temor entre los agricultores y residentes de la zona al ser víctimas de amenazas por parte de grupos irregulares y organizaciones de narcotráfico.
Organizaciones de derechos humanos alertaron que la situación de violencia generará una crisis humanitaria por la paralización de actividades productivas, escasez de insumos de primera necesidad y por los efectos de la pandemia que azota a las zonas rurales de esa región colombiana. Denuncian además que la espiral de violencia se pudiera tornarse prolongado por el control de grupos criminales que han tomado el control del territorio, cuyas evidencias indican que varias personas han resultado desaparecidas según denuncias de algunos familiares. Voceros de organizaciones campesinas han asegurado que la ausencia del Estado ha permitido que los distintos grupos armados mantengan sometidos a la población civil. Por su parte, el partido FARC alcanzó por primera vez un puesto en la directiva del Congreso de Colombia. La organización política manifestó que asume este cargo como un reconocimiento a la paz y en concreto como un homenaje a los 220 firmantes de paz que han sido asesinados en el marco de la ola de violencia contra exguerrilleros y líderes sociales que sufre Colombia. Radio Macondo, Catatumbo. ¿Quién protege a las comunidades desplazadas por la masacre en Totumito? Así, entre signos de interrogación, plantean este titular, este medio de comunicación. La violencia en la frontera, dicen, es de conocimiento de las autoridades, quienes a pesar de la violencia y la alerta temprana emitida por la Defensoría del Pueblo y los llamados constantes de las organizaciones como ASCAMCAT, COCAM y la Fundación Progresar, llamados a generar acciones de protección, no actúan de forma diligente, dejando a las comunidades desamparadas y a merced de la violencia. Estas organizaciones señalan que las autoridades y el gobierno nacional saben de la disputa de los actores armados ilegales de este territorio, pero ¿qué están haciendo para evitarlo? Allí la pregunta. ASCAMCAT dice: hacemos un llamado urgente a todas las autoridades responsables por la atención a la unidad víctimas en el norte de Santander. Instamos al gobierno local, alcaldías, personerías a brindarle garantías constitucionales a todas las familias que se encuentran en desplazamiento forzado por el temor a perder la vida. ¿A qué se llama, rapidito, el término desplazamiento forzado? Porque hay pueblos en Latinoamérica que no conocen esta realidad. Desplazamiento forzado es cuando usted tiene que salir de su casa con lo puesto para salvar la vida porque hay alguien que va y usurpa su territorio. ¿Y cómo lo hace? A punta de fusil. ¿Por qué? Bueno, ahí viene toda la realidad de cada uno de los pueblos. Ángela Robledo dice: líderes sociales asesinados en Colombia, 2018, 226, 2019, 250. Iván Duque, ¿a cuál reducción de asesinatos se refiere? Mitómano, trata la parlamentaria de mentiroso, de mitómano al presidente colombiano. Nodal, agencia latinoamericana, pone en Twitter: Colombia, 572 líderes sociales fueron asesinados en lo que va del gobierno de Iván Duque, según la organización Indepaz. Allí la información rapidita para que si desea pueda entrar y profundizar sobre esos datos. Me esperan en Bogotá. Bienvenido Hernán Tobar, nuestro corresponsal. ¿Cómo te va? Gracias, muy buenos días para todos. Esa agenda abierta en Colombia, la difícil situación humanitaria que se vive en algunos municipios del departamento de norte de Santander. Luego de que se conociera una masacre cometida, según las denuncias de los campesinos de la Asociación Campesina del Catatumbo, por parte del grupo paramilitar Los Rastrojos, contra 8 personas, pues esta situación ha causado zozobra y desplazamientos, sobre todo en la zona rural de Cúcuta y Tibú, donde se han desplazado alrededor de 400 personas de las veredas de la Vigilancia y el Totumito, allí donde se cometió la masacre. Y también se denuncia que más de 200 personas habrían salido de la vereda La Silla, muy cercana. Líderes de la zona aseguran que se han presentado asesinatos, se han presentado amenazas, hostigamientos, persecuciones en esta zona del país, pues bueno, donde también confluyen el cultivo de uso ilícito y pues hay presencia no solo de los paramilitares de Los Rastrojos, sino también las denuncias hablan de la presencia del ELN, una presencia que causa un enfrentamiento entre estos dos grupos por el control del territorio, por el control de las finanzas ilegales, y también a esto hay que sumarle una situación muy complicada que es las erradicaciones forzadas,
precisamente de estos cultivos, que ha traído pues digamos alguna clase de confrontación entre la fuerza pública y los campesinos, que no tienen otra opción más que dedicarse a estas plantaciones de cultivos de uso ilícito. También las denuncias aseguran que tras hacer presencia el Estado venezolano con sus fuerzas militares de las zonas de frontera con Colombia, del lado venezolano, pues han salido y se han desplazado los rastrojos que hacen bastante presencia con pie de fuerza allí en esta región del país. Bastante preocupación, ya que no solamente se ha presentado esta masacre, sino que alrededor de 4 masacres se han presentado en Tibú, en Cúcuta, en la zona de Palmitos, en la zona de vigilancia. Toda esta zona se han presentado ya algunas masacres que tienen atemorizada a toda la población, y el gobierno pues no ha hecho presencia de forma institucional, como lo dicen las denuncias de las comunidades. Pues sí hay presencia pues en el tema de las erradicaciones de cultivos de uso ilícito, pero no por parte de la institucionalidad como tal. También hay que destacar que en medio de esta situación se instaló el Congreso de la República, una nueva legislación donde fue elegida como segunda vicepresidenta del Senado de la República Griselda Lobo, una excombatiente que fue postulada para este cargo y resultó pues como elegida como en este alto cargo o en este cargo de administrativo en el Congreso de la República. Es un espaldarazo a los diálogos de paz, asegura. También dice que seguirá su lucha y su trabajo porque se cumplen los acuerdos de paz, y también recordó que en lo que va desde la firma del acuerdo de paz en el año 2016 hasta la fecha han sido asesinados 200 excombatientes, y que luchará para que se cumplan los acuerdos, para que se logre la justicia y para que se logre encontrar a los responsables del genocidio contra los integrantes del partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, que le apostaron a la paz y hoy están siendo asesinados. Muchas gracias. Voy a otro punto también en nuestro globo. Me espera una corresponsal. El primer ministro de Rusia, Mikhail Mishustin, presentó su informe anual de gestión ante la Duma rusa. Lisandra Andrés, entonces, desde Moscú hasta ahora, suma información sobre ese hecho. Lisandra, bienvenida. Sí, muchas gracias. Muy buenos días para ti. En efecto, el primer ministro ruso Mikhail Mishustin presentó hoy su primer informe de gestión a la Duma y definió el objetivo principal de trabajo de su gobierno, como mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos de este país. Cuando habló por primera vez Mishustin sobre los resultados de trabajo de su gabinete de ministros, recordó que este nuevo gobierno se formó el pasado mes de enero, después de que el presidente ruso Vladimir Putin emitió un mensaje anual a la Asamblea Federal e indicó tareas y directrices claves para el futuro cercano y el desarrollo de Rusia. En esta presentación, Mishustin enumeró 5 valores básicos sobre la base de los cuales el gabinete de ministros está ahora mismo enfocando su trabajo. El primero es construir todos los servicios estatales en torno a las necesidades de las personas, actuar abiertamente y llevar a cabo un diálogo basado en el respeto y la confianza mutuos, dar ejemplo de comportamiento ético, trabajar de manera conjunta independientemente de los límites de cada departamento. Mishustin reconoció que los últimos meses han sido un periodo de fuertes pruebas, un periodo bien complejo debido a la propagación del nuevo coronavirus, y por esto el trabajo del Estado y del gobierno ha estado enfocado en lograr que las personas vuelvan al nivel de vida normal lo antes posible, a que la economía también pueda desarrollarse aún más en medio de las nuevas limitaciones y que todos los ciudadanos de Rusia sientan los cambios positivos que está tomando el gobierno en su nivel de vida. Y por otra parte, Marcela, mientras esto sucede, también el canciller ruso Sergei Lavrov ha estado manteniendo una apretada agenda de trabajo en los últimos días. Hoy, por ejemplo, se reúne con su homólogo argelino y las partes planean discutir
toda una gama de las relaciones bilaterales que se basan en la declaración de la Asociación Estratégica que fue firmada en el año 2001 y también otros temas de la cooperación técnico-militar y nuevas áreas de desarrollo conjunto. Esta reunión de los dos cancilleres tiene lugar casi una semana después de una conversación telefónica que sostuvieron los presidentes de Rusia y de Argelia, donde discutieron la situación en torno a Libia y se manifestaron a favor de continuar el diálogo para un arreglo pacífico a la crisis en ese país africano, y este también será un tema que estarán debatiendo los ministros de Exteriores de Rusia y Argelia en esta conversación que mantienen durante la jornada de hoy. Esta es toda la información que tenemos por ahora. Regresamos a Caracas. Muchas gracias. Uno de los tweets que me respondía hace algunos minutos agradecía el momento en el cual se sienta a ver la tele y se informa con Agenda Abierta, con Telesur en todos sus espacios, y me hablaba del equipo poderosísimo que tenía de trabajo. Y es verdad. Gracias a todos, los veo pronto, gracias por seguir nuestra pantalla, el programa, comentar, ir contando lo bueno y lo malo, el boca a boca nos resulta fundamental. Este usuario era de Cuba, ahora le agradezco, no recuerdo su nombre. A todos los que escribieron, a todos los que nos ven y a lo mejor no tienen internet o eligen otras vías para interactuar y hacer llegar su mensaje, gracias. 15 años libres.